Faltan 15 días para que termine 2019, un año que cambió el foco de la discusión que se estaba dando en Chile y remeció en los mercados locales. Desde el Banco Central a los agentes de mercados, todos tuvieron que realizar ajustes en sus visiones y de lo que viene para 2029, que todavía sigue siendo un escenario bastante incierto. Para darle más certeza a los pronósticos, estamos en el estudio con Guillermo Tagle, presidente de Credicorp Capital. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Mucho gusto, buenos días, Gabriela, Eduardo. Un gusto estar aquí con ustedes. Te hemos absolutamente recuperado de tu accidente. Recuperado, absolutamente. Nos alegramos. Efectivamente. Guillermo, antes de hablar de mercados, hablemos de la situación país. Hace unas semanas escribiste en una columna en el Diario Financiero que en un contexto de sensación de inseguridad pública y desconfianza se hace difícil animar a inversionistas y a empresas a dar un impulso a la economía de Chile. Llevamos una semana ya con una reducción de la violencia. El IPSA está revisando recuperado cerca del 50% de lo que perdió desde el 18 de octubre. Incluso tuvimos el anuncio de una futura apertura en bolsa de lo que sería salmones australes. En tus reuniones con inversionistas o con empresarios, ¿sientes que hay un cambio de ánimo o todavía no? Yo creo que efectivamente en las últimas semanas hemos tenido mayor tranquilidad, porque tal como decía en esa columna que mencionabas, cuando tú estás viendo violencia en las calles es bien difícil poder pararse a pensar y mirar el futuro y tomar decisiones de largo plazo. Cuando vuelve la tranquilidad, se vuelve de a poco a pensar de nuevo en cosas que se puedan hacer, pero yo creo que todavía estamos en una etapa un poco de compás de espera, especialmente porque la tranquilidad llegó en forma espontánea, igual como partió las manifestaciones. Es decir, no ha habido necesariamente una cosa así que sea el quiebre como para poner un símil. En Ecuador hubo una mesa de diálogo con el presidente, los líderes de las manifestaciones y llegaron a un acuerdo, dijeron ok, pongámonos a trabajar y se acabó. Aquí como que se acabaron en forma natural, digamos, no ha habido... ¿Pero no fue entonces como respuesta a la agenda social que propuso el gobierno? Yo creo que es respuesta a una agenda social que está en ejecución. Entonces, yo creo que en ese sentido falta todavía que podamos tener el plebiscito de abril ordenadamente y que podamos empezar a dibujar, para efectos de tomar decisiones de inversión de largo plazo, a dibujar líneas respecto de qué tipo de estructura y de modelo de trabajo vamos a tener para el futuro, como para poder reanimar la inversión. Ahora es cierto que esa calma que se ha generado en las manifestaciones y en el hecho que el gobierno ha emprendido cambios importantes, ha generado más tranquilidad en los mercados financieros también. El mercado del dólar, que quizás es la temperatura más directa, Sí. ha tenido una corrección bastante significativa, pero con una intervención relevante del Banco Central. Entonces es una combinación de factores, donde por un lado el Banco Central está actuando, yo creo, correctamente al ponerle un poco paño frío a la tensión que había en el ambiente. Pero aquí claramente estamos discutiendo una cosa bien estructural y de fondo respecto del tipo de modelo de desarrollo que queremos tener para adelante. Y la claridad en eso es la que yo creo que es significativa para efectos de emprender proyectos de inversión. Claro, de la mano de esta agenda social, de toda esta discusión sobre el modelo que queremos seguir, que tú mencionabas, ha estado también la discusión sobre cómo lograr ingresos permanentes para poder financiar esta agenda social. Tú has pedido que el mercado de capitales no sea visto como un mecanismo recaudador de impuestos. ¿Continúas siendo esta visión o estarías dispuesto a transar en esto? Mira, lo que pasa es que hay cosas que tú puedes hacer para generar recaudación y cosas que puedes hacer para disminuir la recaudación en el largo plazo. El mercado de capitales no es un actor cuyo fin sea generar impuestos. El mercado de capitales está para conectar la gente que tiene recursos con la que los necesita. Entonces, si tú le pones lomos de toro a la autopista, funciona más lento. Eso es una realidad. Y los impuestos, el mercado de capitales se ve muchas veces como un lugar atractivo para poner impuestos porque es fácil. Porque tú dices, están habiendo transacciones, yo le pongo una pequeña cuñita al medio y recojo. Es como ponerle la sequía a un desvío, digamos, pero no está hecho para eso. Entonces, el objeto es que se generen proyectos que generen rentabilidad y que generen utilidades y que esas utilidades paguen impuestos. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú usas la infraestructura, es como... Para mí es parecido a que tú dijeras, hoy día hay un movimiento no más TAC,
Pero los peajes son una forma bastante fácil de cobrar impuestos a gente que tiene recursos porque tiene auto. Y tú podrías decir, en realidad, en vez de seguir cobrando lo que cobremos, subamos al doble los peajes, no para el dueño de la autopista, sino como un impuesto. Sí, pero entonces, Guillermo, en ese sentido, claro, existe el IVA, que todas las transacciones tenemos que pagar un IVA. Entonces, hay dos impuestos que podrían estar en el debate. Y uno sería como meter un impuesto dentro de cada transacción, pero también se habla del impuesto a la ganancia de capital. Claro. Y ese no es cada transacción, es una vez que la persona mantuvo sus acciones, las vendió, tuvo una ganancia, que pague un impuesto sobre ese aumento en su capital propio. Que todas las veces tienes, que se produce todos los días. Y el problema es cuando tú inviertes, hablando específicamente de acciones, cuando tú inviertes en acciones, lo que ganas de acciones tributa la utilidad de la compañía, después tributa el accionista cuando recibe el dividendo, y después se producen ganancias de capital que son expectativas de cambio en esos flujos. Entonces, cuando tú además le pones un impuesto a la ganancia de capital, haces que esa ganancia pague dos veces, salvo que tú creas que la suma del impuesto a la utilidad que tiene la empresa, más el impuesto al dividendo, que ya en el combinado en Chile vamos llegando como al 40%, si tú dijeras en realidad eso es poco, entonces que además se pague un extra, la ganancia de capital es más o menos el valor esperado de la diferencia de utilidad futura que la empresa va a tener. Entonces, por eso en general el mercado funciona mucho mejor cuando no se grava. En Chile teníamos este impuesto, se derogó en el año 2001. Sí. Claro. El mercado financiero funcionaba hasta antes del año 2001, a uno se le olvida, pero funcionaba con un subsidio. Hay que recordar que el 57 bis famoso te subsidiaban el 20% de la inversión, y por eso teníamos mercado bursátil local, a pesar de no tener extranjeros en Chile. Los inversionistas extranjeros no participaban en Chile porque había impuesto a la ganancia de capital, entonces por lo tanto ellos invertían a través de ADRs. Claro. Y para que una compañía chilena pudiese acceder a inversionistas internacionales tenía que ser capaz de llegar al mercado de Nueva York, emitir un ADR, y de ahí quedaba un stock paralizado aquí en Chile, pero afuera se transaban los ADRs. Entonces se eliminó el subsidio, el 57 bis, por ahí fue en la elección presidencial que participaba Joaquín Lavín. Me acuerdo, él lo ofreció como campaña y el Congreso se lo tomó en el acto y lo derogó el mismo, yo creo que a semanas, que él dijo, en mi gobierno yo voy a derogar el 57 bis, que abiertamente era un subsidio. A ti te restaban de tus impuestos el 20% de lo que habías invertido en acciones en la bolsa. Entonces, pero teníamos un mercado que tenía a inversionistas privados y a AFPs domésticos cerrados, no conectados con el mercado internacional, con un subsidio. Sacaste ese subsidio, el mercado pudo haber, entre comillas, muerto, pero como le eliminaste el impuesto a las ganancias de capital, llegaron miles de inversionistas extranjeros. Hoy día debemos tener fácilmente entre 2.000 y 3.000 fondos de inversión registrados en Chile que operan todos los días, compran y venden. Y que si tú le pones impuestos, simplemente ellos no invierten en países donde quedan con contingencias tributarias asociadas. Ellos sí pagan impuestos por los dividendos. Cuando el custodio les manda las utilidades hacia afuera, esa utilidad paga un impuesto. Entonces, además, si tú le pones impuesto a la ganancia de capital, tienes que ponerle impuesto a las ganancias y poder permitir descontar las pérdidas. Por lo tanto, si tú le pusieras hoy día, dijeras al 31 de diciembre congelamos los precios y de aquí para adelante las ganancias de capital pagan y las pérdidas de capital se descuentan. Claro. Mi pronóstico es que sería bastante probable que vendría una baja del mercado y por lo tanto, al menos el primer año, en el segundo año, habría deducciones salvo que tú dijeras, van a pagar las ganancias y no le voy a permitir rebajar las pérdidas, pero ahí ya estaríamos en un esquema. Sí. Se entiende ese punto, pero la discusión continúa en cómo se generan finalmente recursos para poder pagar la agenda social. Tenemos pronóstico de crecimiento bastante débil, por lo tanto la recaudación no va a venir de la mano de un mayor crecimiento. Y tenemos bastantes personas también diciendo que estarían dispuestas a elevar los impuestos. De hecho, el mismo Sergio de Castro en una entrevista en Pulso la semana pasada decía que estaba dispuesto a eso. ¿Tú estarías dispuesto a un aumento en las tasas corporativas, por ejemplo? Mira, ¿O crees que yo me he tocado mucho tiempo hacer clases en cosas de administración de empresas más que de economía, pero cuando uno hace clases de administración de empresas, en realidad hay un caso típico, que es el típico ejemplo de la compañía que está teniendo problemas, que está perdiendo cuota de mercado, que las utilidades se le están achicando y el gerente brillante toma la decisión de subir los precios. Entonces dice, aquí nos vamos a salvar. ¿Cuál es la solución? Subamos los precios, porque así entonces vamos a tener más ingresos y tú no te das cuenta de que estás en una espiral que va en otra dirección. Los clientes no quieren comprar tu producto y por lo tanto el problema estructural es que no estás vendiendo.
esta discusión hoy día, puntualmente, respecto de cómo generar fuentes de ingreso en una economía que se está desacelerando, para mí es un paralelo bastante claro, bastante símil, digamos, porque en realidad necesitamos inyectar energía a la economía. Necesitamos entusiasmar a la gente que participe en el mercado chileno. Los impuestos en Chile en general no son bajos. Y el problema de fondo que podemos tener hoy día, el riesgo mayor que yo creo que estamos enfrentando en toda esta discusión política, es que lleguemos al 2021 con una estupenda constitución, que nos hayamos puesto de acuerdo en cómo la vamos a hacer, todos los beneficios que vamos a incorporar, todos los derechos económicos y cómo va a funcionar la sociedad, y la economía no tenga recursos para proveer esos beneficios. Entonces, es fuerte el desafío de la autoridad hoy día, porque tiene que trabajar en dos bandas. Tiene que lograr incentivar inversionistas que partan con proyectos, que haya inversión, que ojalá lleguen inversionistas extranjeros a operar a Chile, hacer cosas nuevas para que generen más actividad, para que generen más empleo, y para que no nos quedemos de repente en una parte que es mucho más grave que las pensiones y que la salud, que son la alimentación, los sueldos y la vivienda. En la escala de necesidades, tú primero tienes que comer, tienes que vestirte, tienes que tener techo, y ahí recién empiezas a decir, bueno, ahora me voy a preocupar de cuando sea viejo cómo voy a vivir, y cuando esté enfermo cómo me voy a mejorar. Si tú empiezas a generar una sensación de desempleo mayor, el desempleo ataca a las bases de la vulnerabilidad de las personas, y lamentablemente en este conflicto yo estoy bastante convencido que nuestra sociedad se ha hecho aún más desigual, porque hay gente que sigue viviendo bastante bien, no le afecta mayormente, que es toda la gente que no ha perdido su trabajo y que sigue teniendo una situación parecida, pero hay un porcentaje relevante en la cual emprendedores que perdieron su trabajo, emprendedores que se les destruyó su fuente laboral, trabajadores que se quedaron sin trabajo, sectores desacelerados como es el del turismo, por ejemplo. Entonces, tenemos que saber jugar con esas herramientas, porque en principio es tentador decir, subámosle la tasa de impuestos a todos los que están trabajando. La pregunta sería, ¿ese es un incentivo para que volvamos a contratar a los decenas de miles que están sin empleo? Y probablemente la respuesta es no. Entonces hay un dilema de financiamiento a largo plazo, de balancear cuántos derechos sociales proveemos a la sociedad, pero yo creo que mucho más urgente es enfrentar el problema del desempleo, de los salarios, y que la gente pueda tener una vida normal y volvamos a recuperar los estándares de vida que hemos tenido hasta antes de que se iniciara este conflicto, para que podamos con tranquilidad ver cuál es la carga óptima tributaria y cómo financiamos los derechos sociales que se van a ir proveyendo para el largo plazo. Estamos conversando con Guillermo Tagle, presidente de Credit Corp Capital Chile. La última vez que estuviste acá nos contaste sobre, es un consenso que hay siempre sobre la visión externa de Chile y la visión interna de Chile. Me acuerdo que esto fue antes del estallido social, entonces nos decías que por lo general la visión externa era más optimista de Chile respecto al mismo inversionista local. ¿Cómo ha cambiado esa visión desde ese estallido social? Yo estaba viendo una entrevista con Will Landers, ahora que está en BTG, sí, diciendo, dejamos de ser la Suiza de Sudamérica. ¿Qué nos puedes decir sobre esa visión externa? Mira, yo creo que efectivamente en las primeras semanas del movimiento social en Chile se produjo una discrepancia en que desde el punto de vista internacional uno no veía gran efecto, hasta que la cosa empezó a tomar características más profundas y más fuertes. Y yo creo que hoy día es la imagen que ha dado vuelta por el mundo con mucha fuerza de la violencia en las calles, especialmente toda la discusión de derechos humanos. Es un tema que yo creo que sorprende mucho y que hace que el extranjero dé un paso atrás. Es cosa de ver lo que ha pasado con los flujos de turistas al extranjero, la cantidad de cancelaciones que han habido de gente que prefirió no venir. Yo creo que efectivamente nos pegamos un evento, digamos, significativo de impacto hacia afuera que tenemos que recuperar. Siendo optimista, yo creo que tenemos una oportunidad bien relevante de volver a ser el país dentro de América Latina que logra redefinir un modelo de desarrollo para los próximos 40 años, de ser un país más moderno, más inclusivo, y que realmente volvamos a ser un ejemplo para la región. Yo creo que eso está arriba de la mesa como oportunidad.
el desafío es que seamos capaces de administrarnos y entre el mundo político, los movimientos sociales y la sociedad en general, seamos capaces de ir renunciando un poco cada uno a sus pequeñas parcelas de interés y poniendo el bien común como fin principal para que podamos volver a recuperar esa condición. Pero yo creo que hoy día tenemos abollada la carrocería, por decirlo al menos, en respecto de cómo el inversionista extranjero nos ve. Sigue pasando que cuando la bolsa cae mucho y el dólar sube, los múltiplos y los valores en términos relativos hacen que en realidad parezca tremendamente barato algunas compañías que son muy buenas compañías y de repente uno ve unos flujos de capital entrando Claro. de nuevo y es parte de lo que ha generado una recuperación de la bolsa. Claro. Pero tiendo a coincidir con la entrevista de Bill Landers que efectivamente nosotros mismos nos creíamos a lo mejor, yo creo que la frase para el bronce del Oasis que teníamos aquí es como el hito que marca el punto donde en realidad a lo mejor nos estábamos pensando como mucho más desarrollados de lo que realmente estábamos y desde ese punto de vista nos pegamos un alcachofazo, como se dice en buen chileno, digamos, y tenemos que ver ahora cómo lo reconstruimos. Claro. Pasando ya a temas de mercado, lo decíamos al comienzo de la entrevista, el IPSA ha recuperado cerca del 50% de lo que había perdido después del 18 de octubre, pero hay personas que dicen que hay que estar bastante cauteloso porque puede que la efervescencia vuelva en marzo cuando ya estemos cerca del primer plebiscito por una eventual nueva constitución. Yo sé que en este minuto es muy difícil hacer pronósticos para el IPSA, para la bolsa chilena, pero sí podemos hablar de los drivers o cuáles van a ser los elementos que van a definir finalmente el desempeño del mercado. ¿Cuáles son a tu juicio? A ver, yo creo que efectivamente la tranquilidad ambiental es la variable más crítica. Es decir, que incluso que si en marzo vuelve a haber algún grado de efervescencia en manifestaciones pacíficas, y yo creo que aquí el problema más crítico es la inseguridad y la violencia y la destrucción de espacios y de infraestructura física y pública. Ese fue, yo creo, el gatillante más complejo, digamos, porque que haya una manifestación social, por ejemplo, dicho por todo el mundo, la gran manifestación del 1.200.000, 1,5 millones de personas, Claro. genera, cuando se desarrolla bien y además sin consignas particulares distintos que queremos una sociedad más justa, más equitativa, en realidad está bien, es una muestra de civilidad, es una muestra de progreso. El problema para mí el resurgimiento o no resurgimiento de manifestaciones de violencia, yo creo que es crítico. Si eso no vuelve a aparecer, aunque tengamos manifestaciones pacíficas y vuelva a haber un debate político intenso, que probablemente lo va a haber, es una buena señal que podría afirmar el IPSA en los niveles que está y seguir teniendo un desempeño acorde a las utilidades de las compañías. Entonces, creo que ese es el factor más clave. Influyen siempre los factores externos. El dólar ha estado subiendo, han habido señales un poco más optimistas respecto de los acuerdos de comercio internacional. En ese sentido, no vamos a perder nunca que uno de los factores determinantes va a ser siempre los mercados mundiales. Entonces, en escenarios razonablemente positivos para el mercado internacional, yo creo que podríamos tener un buen desempeño. Pero y la variable de incertidumbre que más nos va a faltar es la confianza en volver a invertir, que las empresas vuelvan a invertir. Este factor que me preguntaban al principio es un factor del tributario, Sí. específicamente para el mercado de capitales, definitivamente es un factor de incertidumbre significativo. Hay inversionistas hoy día que están asustados de que si van a ser grabados en el futuro, mejor salgamos y no aprovechemos de salir porque después nos van a grabar entonces ¿Hay mucho de eso? hay ruido de eso. Además, lo que pasa es que la discusión de la ley de la renta tiene dos ámbitos, el de las acciones y el de los fondos de inversión, que es el que ha estado más dinámico en los últimos años, con muchos fondos nuevos. Hay un dinamismo en la industria de fondos muy activo, que de alguna manera yo creo que efectivamente ha tenido el beneficio de esta exención tributaria y es una actividad que podría verse afectada. A mí me preocupa mucho más el impacto sobre el mercado accionario que sobre los fondos. El mercado de fondos es más doméstico, el mercado de accionario es el vínculo con el mercado internacional. Claro. Entonces es un mercado que si tú lo afectas significativamente y
llegase a ocurrir que se te sale un grupo que hoy día debe representar entre 1/3 y un 40% de la participación del mercado, viene de estos inversionistas extranjeros, son la contraparte de los fondos de pensión, son la contraparte de los family office grandes. Entonces dejarías un mercado atrofiado, digamos. Si es que se suben los impuestos. Claro, si le pusieras impuestos a las ganancias de capital. Claro. Entonces, yo creo que ese factor hoy día está arriba de la mesa. Hay conciencia de que si bien hay un acuerdo tributario que no se involucró directamente en ese tema, pero hay una discusión respecto de marzo, han salido algunos diciendo que corresponde hacerlo. Hay gente que hace cuentas alegres y estima como en 800 millones, he visto cifras, $900 millones al año de recaudación a través de este impuesto. Que supone que el mercado siempre sube. Esa es y no que baja, porque en un año que baje te puede significar el efecto contrario. Entonces, ese yo creo que es un factor de incertidumbre. Pero lejos, el principal es la tranquilidad ambiental, es que se acabe la violencia, es que la fuerza pública logre mantener el control de la ciudadanía y el orden público, y ojalá que podamos volver a empezar a reconstruir los espacios públicos que también generan bastante shock, especialmente cuando aparece un extranjero de visita a ver en qué invierto. Que no nos cancelen los 25 cruceros que anunciaron que probablemente no iban a parar en Chile el año 2020. Son indicaciones, pero cuando te anuncian que es probable que 25 cruceros que estaban programados de parar en Chile durante el año a lo mejor van a pasar de largo, tú te empiezas a asustar, tienes que lograr ordenarte un poco y construir un mejor escenario. Estamos conversando con Guillermo Tagle, presidente de Credicorp Capital Chile. Guillermo, tú fuiste uno de los creadores del Chile Day, promotor de la marca de Chile como lugar de inversión. ¿El Chile Day de 2020 ya está confirmado? ¿El del primer semestre? Hasta antes del inicio de esta actividad con Invest, que es el organismo que organiza los Chile Day, teníamos una agenda bastante intensa. Hoy día está a la espera de definiciones con el Ministerio de Hacienda, en qué momento el ministro va a tener un espacio de tranquilidad para ver cómo sale a promover Chile afuera. Por lo tanto, en este momento la agenda está en compás de espera, en hold, como dicen los gringos, a la espera de clarificar el escenario y de ver qué condiciones va a tener el Ministerio. Este es un trabajo público-privado y siempre va de la mano del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, el ministro tendrá que resolver si las condiciones están para hacerlo o no. Desde el punto de vista de lo que nosotros postulamos desde el origen, era que, y así partió esta organización que la fundó en su época Andrés Velasco, tenía por objeto el compromiso con la comunidad internacional de que en las buenas y en las malas Chile iba a mantener informada a la comunidad internacional de lo que estaba pasando. Si no miras ese contexto, en realidad habría que ir más que nunca. Claro. ¿Te fijas? Y ojalá ya con un plan más o menos claro de desarrollo futuro. Pero tiene que haber la tranquilidad política y social interna para que no se te venga en contra y no aparezcan, no sé, críticas de por qué se está viajando al extranjero cuando en realidad en Chile todavía tenemos problemas no resueltos. Es algo que el ministro de Hacienda lo tendrá que resolver en su momento y obviamente nosotros tenemos toda la estructura en Invest para poder hacerlo en el minuto en que nos levanten la mano y nos diga que vamos adelante. Claro, sería en junio en general. Es que los últimos 2 años habíamos estado haciendo en Nueva York, claro, tipo abril, y en Londres en septiembre. Claro. Había una propuesta del gobierno francés que nos había invitado también a hacerlo, pero ahí está a la espera. El gobierno francés tenía mucho interés de hacer un evento de este tipo en París. Yeah. En París hay una reunión de la OECD todos los años donde van los ministros de Hacienda de todos los países de la OECD. Entonces nos habían propuesto hacer algo un tercer Chile Day justo en esos días, pero la verdad es que todo eso era previo a la contingencia que estamos. Hoy día toda la agenda está a la espera de ver si hay ambiente para hacer una actividad con el Ministerio de Hacienda. Esperamos actualizarlos entonces sobre este próximo evento. Guillermo Tagle, presidente de Credicorp Capital Chile, muchas gracias por habernos acompañado en Pauta Bloomberg. Un gusto, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Estás en Pauta Bloomberg.